poder empezar esta actividad. Este año la universidad cumple 20 años, un aniversario de nuestros 20 años. Entonces, en marco de estos 20 años, tenemos un ciclo de conferencias que poco a poco ustedes se van a ir conduciendo desde el primero, segundo, hasta finalizar el tercer cuatrimestre, ¿verdad? En este caso vamos a escuchar la conferencia de Sir Anthony Broussard. Él es un profesor con maestría en lengua moderna, en francés y en alemán de la Universidad de Oxford. Él obtuvo un diplomado en hebreo bíblico de la Universidad de Jerusalén. Tiene una maestría en teología, otorgado por la Universidad de Chicago, y actualmente enseña teología y lengua en Atlanta. La conferencia que vamos a escuchar el día de hoy se llama La visión religiosa de los medios de comunicación y las representaciones sociales. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alexander Dávila. Nosotros somos de CIT, los que estamos organizando la actividad con el profesor Wasser. Solamente nos gustaría hacer una breve introducción, rapidito. El título que tenemos para el taller ha evitado, de hecho, en esta semana que un par de medios nos dieran la oportunidad de anunciarlo, porque nos comentaban que es un poco largo y no es muy claro. Y queremos decir que si nosotros le hubiésemos puesto que es un estudio sobre la Biblia, obviamente no genera mucha expectativa. Sin embargo, un amigo sociólogo nicaragüense nos sugirió este título, y lo de la visión religiosa de los medios de comunicación no es nada en contra de los medios, todo lo contrario, sino es tratar de comenzar a buscar el origen de la información que se maneja en los medios de comunicación. Si fue obtenido a través de la investigación personal de cada periodista, o fue obtenido a través de la tradición. Sabemos que nuestros abuelitos nos han contado muchas historias, y básicamente es eso. Lo de las representaciones sociales sabemos que la representación social son los diferentes valores y creencias que tienen los diferentes grupos que componen la sociedad. Sabemos que en este país pues hay una gran cantidad de denominaciones religiosas y otro tipo de grupos, y básicamente es eso. Lo que nosotros queremos plantear el día de hoy es, por primera vez se está haciendo, nunca antes se había hecho, de hecho estamos innovando en Nicaragua, pero sí hemos visto que es importante comenzar a hacer un periodismo mucho más transparente, objetivo, consciente quizás, porque los acontecimientos que han pasado en el país se ha visto mucho como se está fomentando quizás el pleito, la agresión entre personas o grupos que mantienen diferentes creencias, y eso consideramos nosotros que no es el propósito ni de una universidad ni de alguien que esté involucrado en la academia, en la educación. Por eso hemos utilizado este título, y el profesor Wasser va a hacer una introducción. A él le gusta más interactuar, así es que vayan anotando sus preguntas. Simplemente vamos a hacer la introducción de él y pueden hacer las preguntas que deseen, no hay ningún problema. Gracias. Okay, thank you. How many bilingual English speakers do we have here? Bilingual. ¿Cuántos bilingües, inglés-español, tenemos aquí en este día? Una, dos, tres. Tres. So I will know because you're going to smile before he can speak. Yo lo sé porque estaba riendo antes de que él iniciara a traducir. So the first thing I would like to say, Lo primero que me gustaría decir, you need English as a second language. ustedes necesitan tener el inglés como segunda lengua, It is the lingua franca of the internet. porque podemos decir que el Internet está siendo hoy la lengua franca del Internet. So the best way of getting English La mejor manera, considero yo, de aprender inglés would be to listen to the BBC television podría ser escuchar la BBC or radio. o la radio o televisión de Londres. I have not lived in England for 40 years. You are not living. No, I have not been living in the UK for 40 years. Él tiene 45 años de no residir en Inglaterra. But I have learned more about England from the television in the hotel. Creo que he aprendido más de Inglaterra viendo la televisión. They're having an election over there. Hoy, de hecho, están en elecciones. I lived through the election in America. Yo estuve en las elecciones de América, de Norteamérica. Americans do elections for 2 years. Las elecciones que se han llevado a cabo se han llevado a cabo en Estados Unidos. Él no usa el micrófono. So they have in America, they take 2 years to do elections. En Estados Unidos lleva 2 años hacer elecciones.
In England, they're deciding whether to be in the common market or not to be in the common market. En Inglaterra se está analizando pertenecer o no al... Anyway, English is a must for all of you. El inglés es, creo yo, la mejor herramienta que ustedes podrían tener. You are the talented leaders of Nicaragua. Ustedes son los más talentosos líderes que podría tener Nicaragua. And I think learning English well, fluently, is an advantage for you. Y me gustaría decirles que el hecho de que ustedes aprendan inglés podría ser lo más importante. This lady will give you lessons. She will charge you big Tu fees. compañera podría darle unas cuantas clases. No, okay. I would like to say something. Y me gustaría aclarar que yo no soy el traductor oficial. Se enfermó de la garganta. No pudo estar hoy. Mi inglés es de secundaria, así que cualquier cosa que no entiendan lo sé. So I happen to have studied languages, first of all, Me gustaría que se propusieran como primera meta también aprender el inglés. I am very bad in mathematics, Yo soy bastante malo en matemáticas, hopeless in geography, menos en geografía. desperately bad in history, De ser vea, yo no tengo geografía. Y malo también tal vez en historia. but I'm also a musician, Pero también soy músico. and if I had not gone into Bible and theology, I would have been an oboist by profession. Quizás si no estuviera en el tema de la Biblia, fuera un músico de oboe, que es como la flauta. Any oboists here in the audience? ¿Alguien ha escuchado sobre el oboe aquí? Any flautists? ¿Algún flautista? No? Anyway, music and languages are what I find easy to do. Para mí lo que encontré fácil fue la música y la Biblia. So when I went to Oxford, I was told I had to study law, first of all, Cuando llegué a Oxford, en realidad mi primera carrera fue Derecho, because you are supposed to study law if you don't know what you want to be. porque se supone que estudiar Derecho si no sabes qué quieres ser, It's a general degree. porque es bastante amplio la carrera. But I got bored discussing how Roman slaves were freed. Pero en realidad me aburrí discutiendo las leyes sobre los romanos y So I gave up studying law, entonces dejé la carrera and I turned to languages, which I can do easily. y comencé a estudiar lenguajes o idiomas y me gustó mucho. So you want to find out what is your talent and work at that Y yo talent. creo que ustedes deberían de empezar a preguntarse cuál es el talento que tienen. And you can ask yourself, Y pueden preguntarse a ustedes mismos, what talent have you got that God didn't give you? ¿cuál es el talento que Dios no les ha dado? ¿Sí? Tienen que buscar sus talentos. All your talents come from God. Porque todos los talentos vienen de Dios. Si tienen algún talento que consideren que no es, pues deberían de... Your job is to develop that talent Su deber como estudiantes o como personas, como individuos, es desarrollar su talento in the service of your fellow human beings. en servicio obviamente de la humanidad. So that's what we say to the students at Atlanta Bible College. Esto es lo que usualmente estamos diciendo a los estudiantes en Atlanta Bible College. So you will understand I made a change of career from being a language teacher Como ustedes saben, pues les comenté, hice mi cambio de carrera to a teaching, idiomas to teaching the Bible at Atlanta Bible College. y luego hice un cambio de enseñar obviamente Biblia en Atlanta Bible College. So I will start by telling you briefly Voy a empezar por decirle brevemente that I was in the Church of England que estuve en la iglesia de Inglaterra for 20 years. por 40 años. I was baptized as an infant. Fui bautizado cuando era un infante. Then I went to a boarding school, a private school, boarding school, Luego fui a una escuela privada and we went to chapel y en la capilla every day todos los días, and twice on Sunday. Twice on Sunday. 2 veces el domingo. Yeah. And I'm being quite honest with you. Y quiero ser honesto con ustedes, I don't remember anything from the Bible that I learned. no tengo ni la más mínima idea de lo que predicaban sobre la Biblia ahí. Maybe I wasn't listening, Quizás no estaba prestando atención, but my impression is that most people are not thinking very much in church. pero mi impresión es que mientras la gente esté en la iglesia como que no activa su mente, su cerebro, como que no piensan mucho. You are critical thinkers. You are students analyzing, thinking about what's going on. Como estudiantes ustedes deben de ser críticos, deben analizar lo que se está diciendo, procesarlo y pensar muy bien en eso. And you are journalists. Además,
son periodistas. And you have a responsibility to the public to tell the truth about Y tienen la obligación, la responsabilidad de entregar al público información veraz. You know, the prophets in the Bible were kind of journalists in a way. Los profetas en la Biblia, el Antiguo Testamento, fueron una especie de periodistas. They were informing the people what was going Ellos que on. estaban a cargo de informar al pueblo lo que Dios quería decirles. So I'm going to suggest to you in the next hour En esta hora que tenemos, me gustaría sugerirles, that the Bible is a much easier book than perhaps you think. me gustaría sugerirles que la Biblia en realidad, contrario a lo que muchos creen, es el libro más fácil de entender. When Jesus was preaching, Cuando Jesús predicaba, he was preaching to fishermen and farmers. le estaba predicando a agricultores, a pescadores, no eran eruditos, era gente Not común, eruditos, ordinary people. era gente ordinaria, común. So the message has to be rather simple. Y el mensaje en realidad era bastante sencillo. I believe it is. Yo creí todo esto So you y can creo esto. get hold of a Jerusalem Bible, a modern translation. Por cuestiones del idioma, hay versiones de la Biblia que manejan un lenguaje bastante antiguo y yo les sugiero que hay una versión que es católica, que es la Biblia de Jerusalén. It's a good translation. Es una buena traducción. On the internet, on the software, you can have 70 translations now. Sabemos que en Internet y hay software que tienen una cantidad increíble de traducciones. So as journalists, you can investigate and see what is being said there. Como estudiantes, creo que nuestro trabajo, nuestro deber debería de ser investigar por ustedes mismos en todas estas herramientas para encontrar la verdad. You can ask questions, Pueden preguntar, as you do in all your classes. como hacen en sus clases. We have friends who are Roman Catholics and friends who are not Roman Catholics. Tenemos amigos que son católicos romanos y amigos que no son católicos romanos. Some of the best Bible scholars are Roman De Catholics. hecho, me gustaría agregar que muchos de los eruditos más famosos son católicos romanos y son muy acertados en lo que la Biblia dice. Raymond Brown. Anybody heard of Raymond Brown? Raymond Brown, no, I don't think He's so. famous, Roman Es un Catholic. erudito muy famoso. He can say, this is what the Bible says. Él puede decir, esto es lo que la Biblia dice. Then he can say, if you ask me what the Pope says, it isn't quite the same. Este erudito es muy directo y él dice, si ustedes me preguntan lo que dice la Biblia, yo les voy a decir. Ahora, otra cosa es lo que dice el Papa. So then you can ask this question. O sea, y pueden hacer estas preguntas. How do we have 40,000 denominations Se pueden hacer esta pregunta, ¿cómo es posible que haya más de 40,000 and denominaciones only one Bible, y una sola Biblia? only one Jesus? Solo un Jesús. Doesn't that suggest that something has gone a little wrong? ¿Acaso eso no sugiere que hay algo que no está bien? At the end, you can ask any question you like. Y ahora me gustaría que ustedes pues, hagan las preguntas que tengan, no importa. That is the thesis of those of us who are restorationists. We believe in trying to go back to the original faith. Esta pregunta de por qué hay tanta división y tantas cosas que pasan alrededor de la Biblia fue lo que nos llevó a trabajar en este grupo que nosotros tenemos que se llama Restoration Fellowship, donde estamos trabajando en recopilar la información, ponerla a disposición de cualquier persona en el mundo. I was watching on television this morning on the Roman Catholic channel. Estuve viendo hoy un programa católico en la televisión, en el hotel. Padre Petro El padre Pedro was answering questions. recibe preguntas We do that too. y nosotros podemos hacer lo mismo, But hacer preguntas. his answers, some of them are very different from what I would understand. Obviamente hay muchas cosas que podrían sonar como difíciles, pero preguntando, pues, So, as journalists, then you must ask questions como periodistas creo que lo más que vamos a hacer es hacer preguntas so that you can bring the truth about Jesus, about Nicaragua, about world affairs, about everything to the public. Tienen que buscar cómo encontrar la noticia y la verdad, no solo de noticias en Nicaragua, sino también de la Biblia y de noticias internacionales. You recently had a death of a lady who was burned in a church. Obviamente ustedes tienen conocimiento, él no sabía hasta que llegó aquí, alguien le preguntó sobre la mujer que fue arrojada al fuego. That en la is iglesia. not remotely connected with Jesus. Ese tipo de cosas no están ni siquiera remotamente conectados con algo que diga Jesús. He never advocated burning somebody. Jesús nunca jamás hizo nada acerca de esas cosas de quemar gente. The worst sort of excommunication that the Bible does in the New En Testament el Nuevo Testamento lo peor
la peor cosa que puede pasar es que alguien ya no te recibe en su grupo, would be excommunication. porque está excomunicado o excomulgado, como se dice en catolicismo. So you have to be careful of people who say, God told me. Entonces yo les sugiero que comiencen por desconfiar de la gente que dice Dios me dijo. Because there is also a devil. Porque usualmente si te dice que tires a alguien al fuego no es Dios, es un demonio. It's not o a el popular diablo. fact. Not a popular fact. Sí, no es Popular. It's not popular fact. What's our good word for popular? Not well known. Not well known. No, es decir, hay muchas cosas que... Ok, sabemos nosotros que debemos de ser cuidadosos con todo este tipo de cosas y no dejar que se convierta en algo But común, ¿verdad? Jesus believed in a supernatural devil. Jesús creía en una entidad supernatural o sobrenatural llamada el diablo. In fact, the Bible says that the devil is now in charge of the whole system. De hecho, en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis dice que el diablo, su trabajo que tiene hoy en día es engañar a las naciones. You have two primary verses, 2 Corinthians 4:4. Y en 2 Corintios, los primeros versículos del capítulo 4 dice, Satan is the god of this evil system. dice, se llama el diablo el dios de este sistema maligno, obviamente todas las cosas malas. I sound like Pastor Pedro this morning answering questions. No. Sé que estoy sonando como el pastor Pedro, ¿verdad? The Apostle John said the whole world lies in the power of the evil one, the devil. Y me gustaría agregar que el apóstol Juan, en su primera carta, dice que el mundo está bajo ese poder maligno del diablo. But the Bible also says Pero la Biblia también dice that in the future when Jesus comes back, que en el futuro, cuando Jesús regrese, the devil will be bound so that he can no longer deceive the nations. hay un periodo en el que el diablo va a ser atado para no hacer más esto que pasa hoy en día, y la gente va a poder demostrar si es que en realidad el diablo los incitaba o ellos eran malos por naturaleza. I didn't learn this in church. Y nada de esto lo aprendí en la iglesia. Maybe I wasn't listening. Tal vez no estaba escuchando. But when at the age of 20 at the university, A mi edad, a los 20 años de edad, somebody asked me to go to a Get Saved meeting. alguien me pidió que asistiera a una reunión para ser salvo. So I went forward, Yo fui, a lot of music, había mucha música, very emotional music. mucha música emocional que fluía. I said, I want to get saved. Y pues levanté la mano, quería ser salvado. Then I went back to my room Cuando regresé a mi cuarto, and I said, what does this mean? y yo llegué y me pregunté, ¿qué hice? ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa ahora? And I spent the last 60 years thinking about that. Y ese día fue el que marcó el inicio del trabajo que estaba haciendo por 60 años. How do you accept Jesus in your heart ¿Cómo se acepta a Jesús en el corazón if you don't know what he said? si no se sabe qué enseñó él? Major point, right? Ese es un buen punto. I cannot accept Alex here Yo no puedo aceptar a Alex aquí if he just smiles. solo porque ríe. When he speaks, I know who he is. Cuando él habla, entonces es cuando yo sé quién es él. That's clear. So Jesus said that the mouth speaks from the abundance of the heart. That's right. Entonces lo que debemos hacer es conocer primeramente lo que Jesús enseñó. The heart in the Bible is not the seat of your emotions, it's the seat of your intellect. Cuando Jesús enseñó, obviamente el concepto del corazón no es el mismo que nosotros manejamos hoy en día. You think with your heart in the Bible. Se dice en la Biblia que uno piensa con el corazón. It's an important point. Es un punto muy importante. Okay, so let me ask you now. Ahora, déjenme hacerles algunas preguntas. What was the main message of, I'll call him Jesus in Greek. Modern Greek, we use modern Greek La pronunciation. pronunciación moderna del griego es Jesús o Jesús. Jesus. ¿Cuál fue el principal mensaje de él? What was the principal message of Jesus? If you had met him, what would he say? ¿Alguien que pudiera decirnos cuál fue el principal mensaje de Jesús? Uno a la vez, no se peleen. Sí tenemos a alguien. Tenemos dos personas. What did she say? ¿Sí? Amarnos los unos a los otros. Love one each other. Love each other as yourself. Y Correct. amarse a What uno else? mismo. ¿Algo más? ¿De quién tenemos que hablar? Ah. He's got it. Bien. He gets a good grade, this man. Él ha contestado. ¿Alguien más? ¿Cuál? To be saved. We say salvation, salvation. Yeah. Yes. Yes, all these questions, these answers are all correct in a sense, all correct.
hay que decir que en todas las respuestas forman parte de un todo, es decir, no es una sola la respuesta, sino que forman parte de un todo. We are trying to be journalists now to Estamos tratando de ser periodistas ahora. see what did the journalists of the Bible, that's to say Matthew, Mark, Luke, and John, and Hebrews, and Paul, what did they report? What did Jesus report about his own ministry? Él está haciendo una comparación. Ustedes como son periodistas, no vean a Mateo, Marcos y Lucas como religiosamente. Mírenlos como ustedes mismos, como periodistas de esa época que reportaron los acontecimientos de esa época respecto a Jesús. Imagine that Matthew, Mark, and Luke, and Hebrews, and Paul were journalists, Imagínenselos como periodistas and they're saying, this is what Jesus taught. y ellos reportando lo que Jesús pues dijo. Certainly he taught love. Obvio lo del amor. Do you crucify people who just teach about love? ¿Ustedes matan a la gente que enseña sobre el amor? Probably not. No, ¿verdad? So what did Jesus teach? The answer is undoubtedly Y lo que Jesús enseñó the kingdom of God. es sin duda el reino de Dios. El reino de Dios. I didn't hear that in church. Y en iglesia, el tiempo que yo fui, nunca oí nada de eso. And the reino de Dios Y el reino de Dios is firstly es primeramente a time coming when there will be peace on earth. ese momento que todo ser humano ha anhelado en algún momento de su vida, de que haya paz en la tierra. My father was involved with the World Council of Churches and trying to get the Arabs not to kill the Jews. Su papá estuvo involucrado en traer paz al Medio Oriente, So when I was given a Bible, pero cuando yo vi en la Biblia if you open to the book of Isaiah, y leí el libro de Isaías, it's called Isaiah in England. eso en Called inglés. Isaiah in England. It's called Isaiah and it's called Isaiah in America. Ah, no, ok, ya saben, Isaías en español, no, Isaías se pronuncia en inglés. It's called Yeshayahu in Hebrew. Eso mismo en hebreo. It doesn't matter. But what does Isaiah say? ¿Qué dijo Isaías? He says basically two things. Básicamente dos cosas. All the prophets of Israel, the Old Testament, the Hebrew prophets, Todos los profetas del Antiguo Testamento they say basically two things. dijeron en síntesis dos cosas. First, they say the world is in a mess. La primera es obvia hasta el día de hoy y es que el mundo está en problemas. People are evil. La gente es bastante mala, hay gente que es bastante mala. They should not be murdering their babies in the womb. No se deberían estar asesinando a los niños en el vientre desde el aborto. Now I'm stepping on toes, maybe. And you have given me the privilege of being open. Ah, The university has given me en realidad es primera vez que estamos haciendo esto y él se siente muy privilegiado de que ustedes le den esa You have a oportunidad. right to disagree with everything. Aunque obviamente ustedes tienen todo el derecho de no estar de acuerdo en todo lo que yo diga. But Isaiah, Yeshayahu says, Pero Isaías dijo, the time is coming when the nations are going to beat their tanks into toys. hay un momento donde los profetas dijeron, va a llegar un momento en el que todas las armas del mundo se van a convertir en herramientas para trabajar la tierra. Do you see that now? ¿Pueden verlo? Hard. Es Because difícil, no se puede lograr por nosotros. so the kingdom of God in the Lord's Prayer, En la oración que instruyó Jesús a los discípulos, we pray, Our Father, that's God. God is the Father for Jesus. nosotros oramos, Padre nuestro, o sea, el Padre es el Dios de Jesús, May your name, your authority, everything you stand for, que todo aquello que tú has planeado be held as sacred by everybody. sea sagrado para todos. Then what did Jesus say? Eso fue lo que Jesús dijo. Your reino come. Y a continuación dijo que el reino, que tu reino, venga a la tierra. And it has not come yet. Y obviamente pues no ha llegado aún porque sigue habiendo guerra. At least in one sense, it has not come yet. Entonces, obviamente completamente no se ha llevado a cabo. I can tell you why. Y les puedo decir por qué. You remember the angel said to Maria, the mother of Jesus, Cuando el ángel llegó donde María,
your son is going to sit on the throne of David, Lo que el ángel le dijo fue que su hijo se iba a sentar en el trono de David en Jerusalén and rule over the house of Israel forever. y iba a gobernar desde ahí para siempre. Do you think this has happened? ¿Ustedes creen que Jesús está sentado en Jerusalén? You can go to Jerusalem today Ustedes pueden ir a Jerusalén hoy mismo and you will not see Jesus ruling on the throne of y David. no van a encontrar a Jesús sentado ahí gobernando el mundo. So, I suggest Entonces sugiero when you're reading your New Testament, que cuando lean el Nuevo Testamento, if you don't understand kingdom of God, si ustedes no captan todo el mensaje del reino de Dios, if you don't understand throne of David, si ustedes no captan todo lo que fue el reino de David, if you don't understand the word Mashiach, Messiah, si ustedes no saben exactamente qué significa la palabra Cristo en griego y Mesías en hebreo, then you are not understanding the story. entonces hay que comenzar de nuevo porque no se va a entender completamente la historia. It's like a foreign language. Es como que si estuviéramos hablando en otro idioma que no conocemos. Because you know that Jesus claimed to be the Messiah. Porque ustedes saben que Jesús clamó ser no Dios, sino el Mesías. Definitely, the Messiah. Which is a very political term. Ahora, ese término de Mesías es un término muy político. If you are claiming to be the Messiah, Si alguien dice que él es el Mesías, you are claiming to rule the world. lo que estás reclamando es ese derecho que Dios prometió al descendiente de David para gobernar el mundo. That's why they crucified Jesus, because they were angry with that. Y esa fue la razón por la que los líderes religiosos de esa época lo mataron. So, if you start with the idea that Jesus is the Messiah, you are understanding the story. Si ustedes comienzan por allí, y en realidad es cierto, You understand the story? si ustedes comienzan por investigar qué significa el título Cristo, que es una palabra griega, o Mesías, que es hebreo, la historia va a ser distinta, van a lograr entender el resto del Nuevo Testamento. You're understanding the story then. Van a entender la historia. It's a narrative. Es una narrativa, un registro. Somebody yesterday, we were talking in a radio station or another university, actually, Ayer estuvimos nosotros en otra actividad, de hecho en una radio, and the lady said, why did Jesus say, y alguien preguntó, ¿qué fue lo que dijo Jesús? who do you say that I am? ¿Quién dicen ustedes o quién dice la gente que soy yo? Didn't Jesus know that they knew he was the Messiah? ¿Acaso Jesús no sabía quién era? They certainly did. Maria knew it. Obvio sabía. All the early Christians knew that. Yo creo que todos los cristianos lo saben. But Jesus apparently wanted a public confession of who he is. Lo que Jesús quería es saber si la gente estaba clara de quién era él. No porque él no supiera quién era, sino que quería saber el feedback. Jesus then said, some people say you are John the Baptist. Sus discípulos en ese momento le dijeron, bueno, la gente dice que vos sos Juan el Bautista. Others say you are one of the prophets who has been resurrected. Otros decían que era uno de los profetas que había resucitado. But Jesus, as rabbi, as professor, Y Jesús como rabino, como profesor, he said, who do you say? les preguntó, entonces, ustedes que han estado conmigo, díganme quién soy yo. Pregunta muy importante. ¿Eh? Una pregunta muy Who do importante. you say that I am? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Now I will shock you. Y ahora, pues, obviamente la respuesta es un shock. Jesus did not say, I'm God. Jesús no dijo, pues yo no soy Dios, He said, I'm the Son of God. yo soy hijo de Dios, He said, I'm the Messiah. yo soy el Mesías. And Jesus said, hallelujah. Y Pedro le dijo eso y Jesús dijo, aleluya. On that understanding, and on you, Peter, I will found my church. En esa respuesta que te fue proveída por Dios, Pedro, yo voy a fundar mi iglesia. But something has happened in history to make this difficult for people to understand. Pero algo ha pasado a lo largo de la historia que ha hecho o ha complicado todas estas cosas para que la gente la entienda. In Spanish, you say, Jesucristo. En español, por ejemplo, ustedes dicen Jesucristo, One word. una sola palabra. So do you mean that Jesus is the son of Mary Christ and Entonces, Joseph Christ? hay un chiste en su país donde se dice que Jesús, como es Jesucristo, es hijo de María Cristo y de José Cristo. Se cree que Cristo es un apellido. Silly. Es algo tonto. Bien. Right? No, Christ is a title. Cristo, que decimos en español nosotros, es un título, A political, messianic, Hebraic title. de hecho es un político, un título muy político, muy mesiánico, judío, And he's claiming to rule the world.
Y ese título que Jesús se lo aplicara es porque él se estaba declarando el heredero al trono que iba a gobernar el mundo. Now, some of you have not investigated this yet, but you can. Yo sé que ustedes hasta el día de hoy pues, quizás estén escuchando esto, pero pueden a partir de hoy empezar a hacerlo, hacer la idea. I didn't learn this in church. Y yo nada de esto lo aprendí en la iglesia. I learned in church Yo aprendí en la iglesia that if I was a good chap, que si era un buen muchacho, a un if I was a estudiante, good chap, if I didn't kick the cat, no le pegaba patadas a los gatos, if I was kind to Auntie Bessie, si era muy amable con la tía Betsy, then I would go to heaven when I died entonces me iba a ir al cielo cuando muriera and play a harp on a pink cloud. y iba a tocar un arpa en una nube rosada por los siglos de los siglos. Very boring. Y eso me pareció No muy thank aburrido. you. No thank you. No, gracias. You can think about this for the rest of the year. Pueden pensar en eso el resto del año. So when I got my Bible and I looked at Isaiah, Y cuando fui a la Biblia y comencé a estudiar al profeta Isaías, it says the Messiah is going to produce peace in Nicaragua. yo vi que el que iba a traer la paz a Nicaragua en realidad The era el Jews are Mesías. not going to kill each other. Y la gente ya no se iba a matar más. You will not be able to own a gun and shoot your neighbor. No, va a ser un tiempo en el que ninguno va a agarrar un arma para matar a otro. Isn't that exciting? ¿Eso no les emociona tener paz? It's a political promise of peace on earth where nations cannot kill each other. Es en cierta forma una propuesta política de no matarse uno a otro y de mantener la paz en el mundo. The Jehovah's Witnesses have this something like right and yet wrong. Hablando de las denominaciones, de los grupos sociales que estábamos en el taller, el título del taller, los testigos de Jehová tienen algunas cosas bastante acertadas. So don't be too hard on them. Nosotros no somos testigos de Jehová. However, they say that Jesus came back to establish his kingdom in 1914. Pero una de las cosas en las que ellos obviamente no acertaron fue que según ellos ya Jesús está reinando en el mundo desde 1914. It's wrong. Pero no está Jesús aquí, no es cierto. False. You got a red mark through your paper. Pueden ponerle un cheque rojo. I'm a journalist like you. Yo también soy periodista bíblico como I'm ustedes. trying to help the public to read the Bible clearly. Y estoy enfocado en ayudarle a la gente a encontrar las respuestas. Okay, so my daughter here and secretary, Sarah, Ella es mi hija, pero también mi secretaria, she Sara. reminded me I must ask the question, what was the main message of Jesus? The answer, the one answer, Y ella me sugirió que hiciera la pregunta de cuál fue el principal mensaje de Jesús. the kingdom of God. Y obtuvimos la respuesta del reino de Dios. The reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra, no en el cielo. God has not finished with this beautiful planet. Dios no ha terminado el plan que tenía con esta creación. That makes good sense to me. Y en realidad hace sentido. But here is the interesting part also. Pero también esta es la parte interesante. What is your part? If you're a believer, what is your part in this? Si Dios no ha terminado su plan y ustedes son creyentes, ¿cuál es la parte o el rol que ustedes están supuestos a desarrollar en ese plan? Are you going to hold the door for 1,000 years in the kingdom? Just hold the door? Simplemente van a ser ustedes como el portero que esté en la puerta y todo lo demás está pasando, ustedes no van a tener nada que ver. Very boring. Eso suena muy aburrido. As bad as playing a harp on a pink cloud in the Es sky. como irse al cielo, estar en una nube por la era de la era. So if you want to read the Bible intelligently, Si ustedes quieren leer la Biblia de forma inteligente, you can give up the idea of going to heaven to play a harp on a pink cloud. pueden comenzar por investigar eso de ir al cielo y todas esas cosas. And people will say, wonderful, I love it, I'm understanding the Bible now. Y la gente en realidad va a comenzar a encontrarle sentido a la Biblia. But we should be kind to everybody. Por eso es que debemos de ser amables con todos. You don't get in by the throat and No strangle them. tratar de He estrangular a doesn't believe nadie what you say. por no estar de acuerdo con lo que se dice. So the lady was right here when she said, Jesus said you're to love everybody. Gentle, kind, Como loving. ustedes escucharon, una de las respuestas fue de Jesús amarnos unos a otros. Okay, so Lucas 4:43, 4:43. Lucas reporta en el capítulo 4, versículo 43. Key verse. Key verse. Jesus was asked, "Are you going to stay here and preach to us?" They said,
are you going to stay in this town and preach to us? Los discípulos le preguntaron a Jesús si él debía quedarse solo en ese lugar predicando. And he said, no, Y él le dijo, no, I have to preach the gospel, evangelion, about the kingdom of God in the other cities no, also. le dijo, yo tengo que ir a todos mis alrededores a predicar el mismo mensaje del reino de Dios. That's why God sent me. Y esa fue, Jesús confesó eso, esa es la razón por la que Dios me envió para predicar el reino de Dios. Is that clear? ¿Difícil eso entenderlo? Do we need lots of PhDs and doctors of theology to argue ¿Necesitamos about sacar that? un doctorado para leer ese texto y entenderlo? Creo que no. Jesus was obsessed with the kingdom of God Jesús estuvo obsesionado con ese mensaje because he knew that God had commissioned him to preach that. porque obviamente él miraba la situación y sabía que Dios le había encomendado ese mensaje que era muy importante. So that's what we suggest as an idea for you. Esa es una idea que estamos sugiriendo a ustedes. Okay, does anybody want to say anything about Bible, Jesus, at all? Ok, ahora vamos al tiempo de las preguntas. Nos gustaría obtener preguntas, cualquiera que sea la pregunta, no hay problema, sobre Jesús, sobre la Biblia. How many Catholics? How many atheists? How many? Oh yes. How many Roman Catholics do we have? ¿Hay aquí católicos? Levanten la mano. Yeah, lots. It's good. Thank Bien, you. bien. How many Protestants do we have? ¿Algunos evangélicos? Evangelical, right? How many Pentecostal people do we have? ¿Pentecostales? Pentecostales? No muchos. Okay. How many Jehovah's Witnesses in the audience? ¿Algunos testigos de Jehová? We are dealing with different people all the time. Estamos obviamente reunidos aquí personas que creemos diferentes cosas. How many atheists do we have? ¿Cuántos ateos hay en el salón? How many? No. How many agnostics do we have? ¿Cuántos agnósticos? Agnóstico es un título, yo le decía a él, y yo le pregunto, no es muy conocido, pero son las personas que sí creen que existe un Dios, pero no se deciden por ningún libro, ni por la Biblia, ni por el Corán, ni por ninguno. ¿Uno? Oh. Yeah. Uno, ok. One of them. So do we have any questions on any of these topics from people? From you? Pregunta. Dos agnósticos entonces. ¿Una pregunta? No? Really? No? Are you people shy? Are you timido? I don't think so. No se ven tímidos, Yes, sir, please. Please. por favor. Por favor. ¿Cuál ha sido el papel de la iglesia entonces? Porque veo que hacen una separación entre la Biblia y solo hablan sobre el estudio de la Biblia. He would like to know this question. Yes. So, what is the paper? What has the paper of the church? Because we are talking about church and Bible. How does they work? What is The work of the church and the word. It's a good question. Es una muy buena pregunta de él. Our thesis is, our suggestion is, Nuestro punto o sugerencia es el siguiente. that soon after the apostles died, Una vez que los apóstoles murieron, at the end of the first century, a finales del siglo the faith was changed. I, la fe cambió. It came under the influence of Greek philosophia. Toda la gente famosa que nosotros conocemos, como Platón, Aristóteles, tuvieron un gran impacto, una gran influencia dentro de esas creencias de ese siglo, a finales de ese siglo. And gradually that led to a whole lot of very angry councils who decided on the faith. Y a raíz de eso se produjeron muchos movimientos, se podría decir, y tuvieron que comenzar a haber concilios donde se comenzó a decidir. And then Luther came along in the 1500s, En esos tiempos la gente, o sea, los concilios decidieron qué debía creer la gente y después Lutero, en el siglo XVI, but he did not, we think, recover the comenzó por original primera faith. vez a revisar y vio pues que había cosas que en realidad no estaban en armonía. So you have three major blocks of religion now. Hay en realidad tres religiones bastante grandes en el mundo. Roman Catholics, Los católicos romanos many very good scholars, tienen muchísimos eruditos muy famosos, muy buenos. nuns who are very devoted and loving. Eh, Nuns. No. Nuns teaching women. Teaching.
Very good. Muchas monjas que también son muy sobresalientes. Then you have the Protestantes. That's this group. También tenemos en segundo lugar la rama protestante. Calvin, Dentro de esa rama está también Calvino, who unfortunately burned at the stake que lamentablemente Calvino, y eso es lo que nosotros estamos tratando de darles a conocer hoy. a man who did not believe in the Trinity. Ok, Calvino hizo algo similar a lo que pasó aquí, solo que en este caso no tuvo que ver con una creencia, o sí, en cierta forma sí. Calvino se tomó la tarea de asesinar a todos aquellos que no se sometían a la creencia que él proponía, como es el caso de la doctrina de la Trinidad. Una de esas personas muy famosas que hasta el día de hoy, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de hacer viajes, van a encontrar un nombre muy famoso que es Miguel Servet. Miguel Servet fue un joven, literalmente joven, que tomó la Biblia y comenzó a cuestionar las cosas que decía Calvino y obviamente lo quemaron 2 veces, podríamos decirlo, la primera vez en una imagen y la segunda vez no lo agarró la Inquisición Católica, pero sí lo agarró Calvino y él sí le dio piña en una hoguera. A fuego lento buscó la leña más verde para que se muriera fuego. Y no queremos eso nosotros. Okay, 3 blocks. Roman La Catholics, tercera, Protestantes, and the third one, the Anabaptists. y hay una tercera línea que es conocida, o no muy conocida, lamentablemente, que es una línea conocida como los Anabaptists, viene siendo en español como que los que no estaban de acuerdo con los bautismos de niños. Right. They didn't think that baptizing an infant was quite right. Ellos obviamente no estaban de acuerdo con bautizar a un infante. They said you should be of understanding before you get baptized. Ellos proponían que cada individuo debía de entender sus actos y que por ende debía ser adulto. So they're called Ana, means again, Baptists, Anabaptists. They rebaptized babies as adults. Sí, la definición en realidad en español sería los no de acuerdo al bautismo de infante. Okay. Sí, bautista o bautista. Repeat it Anabaptista. then. Yes. So, major block, Roman Catholics, Protestantes like UPC, United Pentecostal Church, SDA. What does that stand for? SDA. Hay muchos grupos como los UPC, en realidad aquí no son muy conocidos en Nicaragua, pero eso considero que puede ser la dificultad más grande que ha habido para entregar el mensaje de la Biblia. Seventh-day Adventists. Sabemos que hay adventistas del séptimo día. They believe that you must rest on Saturday. Ellos proponen que ustedes no vengan a clase ni trabajen ni hagan nada el sábado. In the New Covenant, that is not Sin necessary. embargo, en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto que hizo Dios, Jesus was raised on Sunday. Jesus was raised on the first day of the week. Jesús resucitó de hecho el domingo, el primer día de la semana. So you celebrate the first day of the week as the resurrection day. Por lo tanto, la celebración del domingo o las reuniones cuando se hacen en domingo no significa que alguien puso esa fecha, sino que se conmemora la resurrección de Jesús. Then you have the UPC. Y tenemos también a la UPC, pero aquí no es muy famosa. They're saying that you must speak in lenguas Son un grupo que propone to be saved. hablar en lenguas, pero no hablar en lengua no es lo que dice el Nuevo Testamento, o sea, para que no se malentienda. They say you must. Ellos dicen que la gente que quiera pertenecer a ese grupo tiene que, como una obligación, I think that's quite wrong. pero yo creo que no es correcto. If you speak to me in German, Ahora, si la joven aquí enfrente me habla a mí, que soy profesor de alemán, en alemán, sin haberlo estudiado, I will accept the miracle. yo voy a aceptar que eso es lo que el Nuevo Testamento dice porque es un milagro. But most of those people have never spoken a known language. Pero la gente que propone que eso es un idioma, en realidad no ha podido demostrar que es un verdadero idioma. So you have all of this confusion and division. Entonces toda esta confusión, toda esta división, And we are suggesting that as reporters, nosotros sugerimos que no les impida a ustedes como reporteros you can invite them to think critically. buscar la verdad e invitarlos a ellos a repensar sobre estos temas. You start with the gospel about the kingdom. Comenzando por el tema que predicó Jesús acerca del reino. Yes, any other questions, please? ¿Otra pregunta? Sí. La visión de los medios de comunicación es porque
Una persona nos dijo, si ustedes le ponen un título o algo que vaya relacionado a la Biblia, nadie va a llegar. Ningún estudiante va a estar interesado. Porque en cierta forma los acontecimientos, los sucesos que han pasado en el país, tienen a la mayoría de las personas en un dilema. Y muchos están aprovechando ese dilema. De hecho, yo tengo conocimiento personalmente de periodistas muy famosos que están formando todo un grupo en contra de la Biblia, suponiendo que la Biblia la creó la Iglesia Católica, algo que el profesor puede decir aquí no es así. Y ese grupo lamentablemente son los influencers que están hoy en día teniendo más impacto en los jóvenes. Nosotros obviamente buscamos la ayuda de alguien que nos proporcionará. Nosotros es primera vez que lo hacemos, quizás esta no es ni la mejor manera de hacerlo, pero si no se hace, nunca se va a iniciar. Sabemos que va a venir gente que quizás lo haga mejor que nosotros, pero esta es la primera vez. Entonces, la visión religiosa de los medios de comunicación es simple. Cristóbal Colón llegó a estas tierras y nos heredó tres cosas. Nuestro bello idioma, el español, un idioma muy rico, no podemos cambiar nuestro idioma. También nos heredó el mestizaje. Ninguno de nosotros puede cambiar eso. Nadie puede reflexionar acerca de eso. Y la tercera cosa que nos heredó Colón fue la religión. De hecho, Colón celebró la primera misa en lo que es hoy Honduras en el año 1502, en su cuarto viaje. Nosotros crecimos en este país, llegamos a la universidad con las enseñanzas y tradiciones de nuestros padres, nos graduamos de periodistas y cuando estamos en un escritorio o estamos frente a una cámara, mantenemos no la investigación que nosotros hemos hecho acerca de la Biblia, sino lo que nuestra abuelita o nuestro abuelito o nuestros tíos o padres nos dijeron. Entonces, por eso es la visión religiosa. El profesor por eso está haciendo ciertos puntos que van a despertar la curiosidad de ustedes para que se dediquen a eso precisamente. In essence, why we are using this title, because people talk about people start talking. No, the title of the seminar is The Religious Vision of the Yes. Journalism or something. Well, our vision is. Yeah. Yeah, let me repeat that. ¿Alguna vez, como periodista, ha hecho algún cuestionamiento sobre por qué con el paso del tiempo la Iglesia Católica sigue teniendo poder e influencia en el mundo? Okay. People want to know Yes. why. That's a very interesting question. Es una pregunta muy interesante de eso. They had the power of the state behind them. Porque la Iglesia Católica, a diferencia de las demás religiones que nosotros conocemos, no nació por un individuo, sino de la mano del Estado, del gobierno. Entonces tienen la ayuda del gobierno. Constantine and other emperors, Theodosius, the state, the pagan state, linked up with the church. Y fue así como comenzó esa mezcla entre lo político del gobierno con cosas de la Biblia, con la iglesia. So Anabaptist people, Anabaptists, that's Sin embargo, el tercer grupo del que les hablaba, o los que no están a favor del bautismo de niños y infantes, had the impression that that was not what Jesus would do. ellos hicieron un trabajo lamentablemente prácticamente casi desconocido, pero hicieron un buen trabajo. Jesus was non-political in the present time. Ellos aclararon que aunque era político, el reino de Jesús no significaba en este tiempo con este gobierno. He was not of this present system. Jesús no se suponía que iba a ser uno más, como decimos nosotros. That's why he was not popular. Por eso es que Jesús no es, el Jesús de la Biblia no es tan popular. Even his parents thought that he was mad. Incluso sus parientes, sus amigos, sus compañeros, no les gustó la idea, el reclamo que hacía Jesús de ser el gobernante del mundo. But he's claiming to rule the world when he comes back. Pero sabemos que aunque no lo hizo en ese momento, lo va a hacer en su regreso. So that is, your kingdom come. Por eso en la oración Él nos manda y dice, Padre nuestro, que venga tu reino a la tierra. It's a vision of peace coming in the Que es la visión que Jesús tenía en mente de cómo obtener la paz sobre la tierra. What I'm saying is not new from Ahora, me. lo que yo estoy diciendo no es nuevo. Quizás no es popular, pero no es nuevo. Many scholars have said this. La mayoría de los eruditos bíblicos, que lamentablemente no conocemos nosotros acá, pero la mayoría de ellos lo saben. Like Albert Schweitzer, for example. Which one? Albert Schweitzer. Ese es un nombre muy difícil, Albert. Albert Schweitzer was a famous
founder Schweitzer. Schweitzer. Schweitzer, sí, Albert Schweitzer. He was the famous founder of a leper place for looking after lepers in Africa. No, anyway. Hay muchos eruditos que están claros de eso y saben estas cosas, pero no las dicen públicamente. Okay, but one final point though. One final point. Un punto final. Your part, if you are a believer, Todos aquí han dicho ser creyentes. if you believe that Jesus spoke the truth, Y si ustedes creen que Jesús en realidad enseñaba algo que es verdad, if you believe the apostles were speaking the truth, si ustedes creen que los apóstoles de él continuaron enseñando cosas que son verdad, their message was quite simple el mensaje es simple about the kingdom. sobre el reino. Second is that Jesus rose from the dead. Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Peter says, Pedro dijo, we know Jesus is alive sabemos, Pedro afirmó que Jesús estaba vivo. because we had breakfast with him ¿Por qué? yesterday. Porque después de que Jesús resucitó, no se fue al cielo, Jesús pasó 40 días más y comió su almuerzo y todo, bebió con los discípulos por 40 días. For journalists, right? It's for journalists. Eso básicamente son los escritores del Nuevo Testamento. How many people have you seen come alive from the dead? How ¿A many? cuánta gente ustedes han visto resucitar de los muertos? Jesus said that he was teaching the way to immortality. Básicamente lo que Jesús estaba diciendo es que el mensaje que él traía iba a garantizarle la vida para siempre a la gente. Immortality is the only question that ultimately counts, isn't it? En realidad, vivir para siempre es algo que uno busca y hoy en día hay un montón de empresas que están haciendo eso porque nadie quiere morirse, todos quieren vivir. It's a simple idea. Es una idea simple. There's one God. the Hay un Father. Dios que es el Padre de Jesús, no Jesús. In the New Testament, 1,300 times En el of Nuevo this, Testamento, si ustedes quieren buscar 1300 veces la palabra Dios le aplica al Padre de Jesús, no a Jesús. Jesus was a Jew. Jesús era un judío. When he was asked by a Jew, Cuando le preguntó uno de los maestros judíos, what is the greatest of all the commandments, ¿cuál es el primero y más importante de todos los mandamientos? what did he say? ¿Qué respondió él? He recited the Shema. How many people know what the Él Shema recitó is? el Shema. ¿Cuántos de ustedes han oído esa palabra? Shema. Shema, no Shema. Not Shema. No, Shema. Shema. Ellos han escuchado. You know the Shema. How does it go? Tell us. In Hebrew. In Hebrew. In Dilo en hebreo, ¿sí? Yeah. He knows. Did you hear it? ¿Lo escucharon? Another time, twice. Come on. Muy bien, muy bien. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. En español, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. The Jews were willing to die for this. Cualquier judío está dispuesto, a diferencia de los musulmanes, a morir por esa declaración. Si alguien dice que la niega, no lo hace. And ask any Jew about it. Pueden preguntarle a cualquier judío. The Lord our God is one person. El Señor nuestro Dios es una sola persona. That is the greatest commandment, Jesus said. Ese, según Jesús, es el más importante de todos los mandamientos. And you're to love that God, that Jewish God. Ese es el Dios de los judíos. That's amazing. So he's a Jewish person. Él se lo sabe. Are you a Jewish person? No, no, ya lo dije. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la pregunta. De todos sus estudios, Sí. entonces, ¿cuál es la verdad acerca de Dios y la Biblia? Yes. Yes. What is the truth of that? What is the truth like Yes. Well, I'm a journalist like you. Bueno, yo podría decir que soy un periodista como tú. Investigative. Mi sugerencia es que la investigues por tu cuenta. I'm puzzled by all the confusion. Porque así te darías cuenta de cómo han surgido todas las confusiones. So I learn the Greek and I learn the Hebrew and I pore over the translation. Obvio, no está proponiéndolo, pero él sí lo tuvo que hacer. Aprendió hebreo, aprendió griego y ha tenido 60 años dedicado a eso. I think the scriptures are God's revelation to Yo us. creo que la escritura es la revelación de Dios a nosotros. The Hebrew Bible, first, the La Hebrew Biblia Bible. hebrea, que son los primeros 39 libros. There's 39 books. Correcto. 39 books. 39 libros. Jesus had the same Old Testament Y me as you gustaría had. aclarar, solo para que quede claro. The books were in a different order, but the same books.
Cuando Jesús, hicimos una encuesta, si Jesús leía la Biblia, y la mayoría de las respuestas fueron negativas, la gente dijo no. Then in the New Testament, when Jesus came, Pero la realidad es que Jesús tenía los mismos 39 libros que nosotros podemos encontrar en cualquier Biblia que compremos. Esos mismos 39 libros los tuvo Jesús en su tiempo. Y con esos 39 libros enseñó. Jesus was a believer in the Old Testament. Él hacía todas sus enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento. Can you imagine playing chess without a chessboard? Imagínense ustedes, ¿creen ustedes que sería posible jugar ajedrez sin la tabla de ajedrez? Can you imagine playing soccer without any white ¿Creen que lines? sería posible que el Real Madrid y el Barça jugaran fútbol si no tuvieran en el campo las rayas blancas para marcarlas? If God has not spoken in Scripture, there is no faith. Si nosotros no consideráramos que lo escrito en la Escritura es verdad, entonces no tiene razón la fe. So we are trying to follow Rabbi Jesus, Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de seguir al rabino Jesús, who continuously says, often says, que usualmente decía, it is written. Jesús cuando enseñaba, él usualmente decía, escrito está, escrito está. Y cuando le hacían preguntas, él decía, escrito está. Obviamente se refería a la Biblia. He quotes the Old Testament. Y él, si ustedes revisan, se toman su tiempo, van a revisar que en cada enseñanza él cita el Antiguo Testamento. How many people wrote the New Testament? How many people wrote the New Testament? ¿Alguien sabe cuántas personas escribieron el Nuevo Testamento? 8. 8 personas. Small number. Es bastante pequeño. 888 is the number of Jesus. Doesn't matter. En griego hay las letras también tienen números, y ustedes han oído el 666, ¿no? Bueno, el nombre de Jesús, aunque no es el único, pero sí, el nombre de Jesús es 888, que es superior al... It's not so important, but No, no es un punto it's importante, solo como Julio decía. yes, let's finish your question. So the answer to your question is Entonces, la respuesta a la pregunta sería, en conclusión, the Bible is scripture for us. It's la Biblia fue escrita para nosotros, the Old Testament and the New. el Antiguo y el Nuevo. That's the standard. Ese podría ser el estándar. And our thesis is, our Nuestro punto es that the church was badly influenced by Greek philosophy. que la conclusión se generó porque la iglesia fue influenciada por la filosofía, por los grandes filósofos de esa época. The leaders in the church after the New Testament Los líderes de la iglesia después del Nuevo Testamento were not Jews, no fueron judíos and they brought in pagan philosophical ideas. y se mezclaron con todas aquellas cosas no judías, lo que se considera pagano. That's our suggestion, our theme. Esa es mi sugerencia. Okay, please. Good morning, my name is Christian. I have a question. Good. Your English is very good too. Bravo. Well done. Muy buen inglés. Ahora la voy a hacer en español. Ese. Is. Ok. Dice, ¿qué piensa usted sobre el grupo periodista que se está levantando en contra de la Biblia? ¿Y de dónde surgió esta idea? What do you think about De esta all those conferencia. people? En realidad, it's related to Nicaragua. No, it's related to... No, it's related to... En realidad, esto del grupo, eso lo conozco yo, él vino el domingo, en realidad, y hemos estado haciendo diferentes actividades. Pero lo que nosotros creemos es que casualmente o lamentablemente esa falta de crítica, desde el punto de vista crítico, ha sido lo que ha generado en muchos periodistas, ya obviamente de mucha trayectoria, creencias, y esto me lo dijo a mí personalmente un notable profesor de una universidad famosa de León. Y él me dijo, no me interesa la Biblia porque fue hecha por el emperador Constantino. Y yo, bueno, en realidad yo le tuve que decir, profe, me perdona, aunque usted lo haya visto en History Channel, no es así. Él se molestó mucho, pero creo, y por eso estamos aquí, porque creo que hay mucha desinformación. Y si somos estudiantes de periodismo, debemos de buscar cómo informar, no desinformar. Y hay un momento para todo, la misma Biblia lo dice, y creo que este es el momento. What did you say? I said that it's attacking the ¿Otra pregunta? Bueno, tengo millones de preguntas, pero... Ah,
parte, él mencionaba que lo que decía la Biblia era una cosa y lo que decía el Papa era otra. No sé si estoy No, errado. hay un erudito muy famoso católico que dice, yo te puedo decir lo que dice la Biblia, pero lo que dice el Papa también puede decir, son dos cosas diferentes. Eso lo dice un erudito muy famoso católico. Bueno, pero quiero saber cuál es la diferencia. Ahora, ¿qué piensas sobre la fe del pueblo nicaragüense y qué tan difícil es encontrar la verdad como él lo pone? What is the difference? What do you think about Nicaraguan people? How hard is it to find a solution by what they have? I think all you can do Yo creo que lo que pueden hacer to pray to God, es orar a Dios, say, oh God, I want the truth. o díganle, oh Dios, Padre, ayúdame a encontrar la verdad. And you can speak to Jesus too. Y también Jesús, pues obviamente pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, y pueden pedirle también a Jesús que nos I pueda would like to have the truth. y me gustaría encontrar la verdad. We are meeting people from all over the world. En el caso de él conoce personas de todas partes del mundo To say, I have been in church all my life, que le han dicho, he pasado toda mi vida en la iglesia but what I'm hearing doesn't make any sense y when I lo read que the Bible. escucho no tiene sentido. That has been our experience. Esa ha sido nuestra experiencia. We may be wrong. Quizás estemos errados. So you are responsible as a journalist before God Entonces, cada uno de ustedes es responsable de hacer su trabajo ante Dios, for the truth, por la verdad. la verdad. Quisiera ver si a lo mejor yo le puedo ayudar a un joven a esa pregunta que le hizo usted. Please. Él dice, ¿cómo puedo encontrar la verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, la forma como se puede encontrar la verdad es encontrar a Jesús. Si vos aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces vas a ir encontrando la verdad. Y de esa manera te vas a ir conectando. Lo que él propone es eso precisamente, empezar a investigar la Biblia, directamente la Biblia. Es decir, yo tengo un recorte de un diario donde la periodista le pueda preguntar a otro pastor qué pensaba de un suceso. Entonces fue la opinión de otro. O sea, no puedes corregir una idea religiosa con otra idea religiosa, sino con lo que dice la Biblia. Ese es el punto, ir a la Biblia. Lo preguntaba porque mi compañera dijo o sea, y él dijo que le decía a ella que ella lo buscara por sí, pero le decía que le sugería entender otros idiomas. O sea, es tan complicado. No es tan complicado. No lo preguntaba, Okay. no lo Muy preguntaba. bueno, muy bien, no, pero muy bien. Translation, I suggest Ok, no necesariamente hay que aprender los idiomas, pero Jerusalem Bible. ustedes tienen herramientas en internet, hay muchos programas que ustedes pueden Not the revisar. Reina Valera. It's old. La Reina Valera es una versión muy buena en algunas cosas, pero el idioma también es muy vosotros, sabéis, y está muy desactualizado el idioma. We can say, I've done the translation of the New Testament myself. Incluso, bueno, el profesor Basser también es autor de libros, ha escrito aproximadamente 8 libros, y una traducción del Nuevo Testamento al inglés, el But you griego. can pray and say, oh God, Pero un buen inicio es orar a Dios por saber dónde empezar a buscar. do not believe what people say. Do not believe what people say. Solamente debemos evitar no creer todo lo que la gente nos dice, sino comenzar a investigar. Another question, please, yes. Mi nombre es Eduardo Salazar, mucho gusto, doctor Anthony. Bueno, tengo dos inquietudes. Una pregunta personal. ¿Es un CIR? ¿Es un título de nobleza eso o...? Okay, yeah, No, pero la pregunta que sí es la que me también... he wants to know about the title. Hay Samuel Huntington, escribió un libro, Samuel Huntington, escribió un libro que se denomina Choque de Civilizaciones. Este autor sostiene de la Universidad de Yale, sostiene de que nosotros vivimos una época en que las culturas, las civilizaciones se enfrentan y ese enfrentamiento tiene un componente altamente religioso.
Eso es lo que explica el choque de Oriente, del Medio Oriente contra Occidente, el choque entre los yihadistas y los fundamentalistas protestantes o los islamistas católicos, etc. Pues generan todo tipo de cosas. Mi pregunta es lo siguiente: estas cosas, estos comportamientos, diríamos así, sociopáticos, porque yo lo veo como comportamientos que producen muerte, ¿verdad? Mi pregunta es si usted, que es un ciudadano, ahora por ejemplo con los atentados que hubieron en Londres y todo este occidente que está sometido, al igual que el Medio Oriente, a una situación no, pero eso lo van a traducir. Mi pregunta es, ¿cuál es su valoración de cómo esto está siendo manejado por los medios de comunicación de su país? He's talking about the Islamist extremists. Sabemos nosotros que dentro del Islam hay grupos extremistas. The Quran is a very different book from the Bible. El Corán es un libro pues bastante diferente de la Biblia. The Quran says that Jesus did not die. El Corán dice que Jesús no murió. It says that God cannot have a son. Dicen en la Sura 112 que Dios no puede tener un hijo. Muhammad had, I think, 11 wives. El profeta Mohammed tenía 7 esposas. But all the men, other men could have 4 wives. Y a los otros hombres 4 esposas. How does the media deal with this? ¿Cómo trata los medios de comunicación tratan estas informaciones? I don't think in England they're not good with religion at all. They don't do Los ingleses en mi país no son muy buenos tratando estos temas. Only 5% of Brits go to church regularly. Porque se ha perdido la fe en cierta manera. Solo el 5% de la gente en Inglaterra asiste a la iglesia. In America, 55%. En Estados Unidos el 55%. The media, I'm not expert in the media. No es que sea un experto, no soy en realidad un experto en los medios de comunicación. I do know that you, though, are hoping to report the truth in everything. Y obviamente uno siempre tiende a confiar de que lo que se reporta es verdad. And you can help correct the misunderstandings about Jesus. Y lo que podemos hacer es esperarle que ustedes con esta charla de hoy comiencen a corregir todo aquello que se está mal entendiendo de alguna manera. Y lo que decía el profesor, en realidad en cierta forma tiene mucho sentido. Usar una desinformación para poner a pelear a la gente es lo que nosotros no queremos, sino que hay que fomentar desde los medios la información para que se promueva más bien la tranquilidad en el país que vivimos. Yeah, we are trying to be journalists, that's all. Estamos tratando de hacer un trabajo de periodismo. Well, you haven't answered about Al the inicio, sermon. y hace poco usted dijo Yeah, you have to answer the que first como deberíamos de hacer un buen trabajo investigativo, buscar aproximarnos a la verdad. Profundo. Sí, y también para informar correctamente. Entonces, ¿qué observaciones hace o sugerencias para documentar bien las temáticas religiosas e informar mejor? Usted a lo largo de la información general a nivel mundial, cuando se abordan estas temáticas, sobre todo estas de Medio Oriente, que también están intrínsecamente vinculadas con la concepción mundial y nacional. Él sugiere que, aunque hay bastante información, se busquen las traducciones, diccionarios, léxicos, enciclopedias, comentaristas, que pueden ayudarnos a tener una idea más clara de estos temas, no meramente en el líder religioso, sino los diccionarios, enciclopedias, léxicos, etc. Podemos empezar por responder entre nosotros, buscando realmente si Jesús es el Mesías,
y el reino de Dios es el tema principal. What if Mary is not? Oh, the title is easy. The title, sir. Ahora, yo preguntaba acerca del título Sir, que es un título... My grandfather was the physician to King George V and George VI. Mi abuelo fue el asistente personal, el médico del rey Jorge V y Jorge VI, padre de la actual reina de Inglaterra. George VI is the father of the present queen. Padre de la reina de Inglaterra. She has been reigning since 1952. Está ahí desde 1952. So, my grandfather got the title Sir. Mi abuelo fue el que obtuvo el título de Sir. Because in England they believe in honoring a family. En Inglaterra se tiene esta buena creencia de honrar a la familia. And then it goes through the sons, the eldest son. Y obviamente es un título que heredan los hijos. It's called a baronetcy. Baronet, not baron, baronet. Baronet es el título de no sé. It's the lowest form of inherited title. The lowest form of inherited title. The Beatles did not get a baronet. El título, ustedes escuchan, aquí nosotros lo decimos a cualquier persona, no, señor, me da tal cosa. Ese es un título que nosotros en inglés decimos Lord, pero es informal. Right. It is very much parallel to what Jesus was doing. El título del Sir, en ese nivel, es lo que básicamente aplicaba a Jesús cuando Jesús dijo yo soy el Señor. If you are a true follower of Jesus, si somos seguidores de Jesús and his messianic program, y de su programa de Mesías, you are the kings and the queens in training for the royal office in the en realidad, si ustedes dicen Jesús es el rey y yo soy su seguidor, pues yo soy también un rey o un príncipe, mejor dicho, y las mujeres princesas que van a formar parte de ese reino que está hablando. So you say, what sort of person should I be? Entonces, ¿qué clase de persona debo ser yo? Do we want robbers and thieves in that government in the kingdom? No. ¿Creen ustedes que los delincuentes y toda la gente que hace malas cosas está bien que gobierne el mundo que viene? What if sex were to belong within marriage? ¿Cómo deberíamos de manejar las relaciones sexuales? That would be a good idea. Son cosas que hay que tomar muy en cuenta. And the baby would have two parents. Para que los niños tengan dos padres. And a woman. Now I will step on some more toes. Sí, detener un poco todo el caos, ¿no? Comenzaría por comenzar a investigar a Jesús. The Bible does not say that Maria is alive. La Biblia en realidad no es la que dice que María está viva. Study it. You're journalists. Study it. Ustedes son estudiantes y ese es su trabajo comenzar a investigar. Mary is sleeping the sleep of death until the resurrection. María está, de hecho, está descansando hasta el día del regreso de Jesús. I'll read you from Ecclesiastes. Ecclesiastes, the book in the Old Testament. Ustedes pueden revisar el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. The dead know nothing at all. Dice que los muertos no saben nada. There's no information in Hades where you're all Cuando going. ustedes están muertos no es que pueden salir y asustar porque ahí no hay pensamiento, no hay nada. The only way out of death is by La única resurrection. manera de que ustedes puedan ser resucitados de los muertos es la resurrección. Simple for children. But I didn't Esto learn es it fácil, in los niños lo church. entienden. I didn't learn it in church. We're finished. I want to say to you all, Me gustaría decirles a todos, you're very patient. han sido muy pacientes conmigo. You're a very charming nation. Son una nación muy encantadora, Gracious, smiling. muy sonrientes. And so we wish every blessing on your nation now, of course. Y obviamente nosotros esperamos que sea una nación muy bendecida. And as you prepare for the kingdom of God, Ustedes se preparen para investigar todos estos temas acerca del reino de Dios. finish. Now, Gracias. I really create a riot. Create a riot. Gracias por haber sido paciente y escuchar esto. Yo creo que como conclusión, no solamente para periodistas, sino para los estudiantes de Derecho, creo que la mayor lección siempre va a ser la misma en un mundo tan desconcertante como este, donde abundan las informaciones, van y vienen de todos lados, de diferentes versiones, en diferentes formatos. La recomendación siempre va a ser, a ver, si me ayudan, la recomendación siempre va a ser
investigar, para sacar nuestras propias conclusiones. Vamos a agradecerle, le agradecemos pues a Sir Anthony Bussard, que nos visita hoy, nos ha puesto en su agenda, porque le han dicho de que la Universidad de Managua está, digamos, el mayor bloque de estudiantes de periodismo del país, pero además se están formando los mejores periodistas y los mejores abogados. Estas dos, como 45 minutos, una hora y media, por eso me lo conquisté en 2 minutos, así que excelente. Gracias. Entonces, nos ha puesto en el mapa, de mucha gente, porque estamos haciendo esto. El joven que ha recitado la versión en hebrea de lo que él ha mencionado muestra que nosotros no estamos dormidos, estamos reflexionando, estamos estudiando y estamos preparando. Así que yo creo que lo que debe llegar, lo que debe quedar más o menos en el fondo de la conversación es esa cosquilla de todo joven que quiere saber cuál es la verdad. ¿Ya? En el caso de los periodistas, pues la verdad es la materia prima más importante que nosotros tenemos. La noticia, los hechos, son la materia prima más importante que tenemos. Si esta noticia no es verdadera, entonces algo está defectuoso con lo que vamos a trabajar. Gracias entonces por haber venido. Esperamos seguir en este marco de este ciclo de conferencias del 20º aniversario de la universidad. Tenemos un montón de cosas que hacer durante este año. Y esta conversación se circunscribe en ese marco de querer, a ver jóvenes, nos hace falta unos minutos para irnos, en ese afán de buscar cómo obtener espacios de discusión y reflexión sobre un montón de temas que están tratándose afuera. En el caso de cuando conversaba con ellos informalmente, conversaba con ellos informalmente a su llegada, ellos me preguntaban de que si existe un medio de comunicación que trate información, llamémosle medio de información laico, no religioso, ¿verdad? Porque aquí hay un canal religioso en la Iglesia Católica y creo que hay un canal evangélico, ¿no? Hablamos de medios de comunicación que no tienen una laico, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el abordaje de los temas religiosos? Creo que hemos visto informaciones del fin del mundo, como, a ver, allá. Hemos visto informaciones de reportajes de que el fin del mundo se acerca, o que los fantasmas salen, y ese tipo de cosas así, cuando los monjes salen, y esas cosas así. Y creo que también hay temas más sensibles que están entre lo divino y lo humano, que es precisamente el tema del aborto y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto, yo lo que vi, esto es una apreciación personal. Primero, el último reportaje que viene sobre el fin del mundo, más gracioso más de entretenimiento que de información, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes recordarán el del 10, que precisamente fue un reportaje sobre qué tan cerca está el fin del mundo. Y se trató, se entrevistó a teólogos, evangélicos y católicos. Al final, yo no sé ustedes, pero yo que lo recuerdo, al final no me dio una respuesta de qué tan cerca estamos. Entonces yo creo que este espacio de reflexionar sobre estos temas que son complicados también debe de ser parte de la formación de los estudiantes de periodismo, de derecho o de todos los estudiantes de cualquier universidad. Muchas gracias entonces, esperamos volver a tenerlo de nuevo aquí en este ciclo de conferencias que vamos a tener durante todo este año. Agradecemos la presencia de la asistencia del estudioso de temas religiosos, claro que su hija que también estuvo con nosotros. Ellos se llevan una impresión no solamente de lo doloroso que fue haber estado con ustedes, sino porque ellos recorrieron la universidad y ellos creen que están en una universidad de un nivel bastante alto en infraestructura se refiere. Entonces les dije, lo que falta es ver la clase de estudiantes que tenemos y entonces completamos la frase de que sí estamos en más estudiantes. Así que buenas tardes y que tengan buen día, nos seguimos viendo.